Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, feliz lunes, bienvenidos al mejor día de tu vida, porque es el día de hoy, el día del presente, el día en donde estamos. Bienvenidos a Entre Mentes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por interactuar a través de nuestro chat interactivo de WhatsApp. Recuerden que estamos llegando a ustedes gracias a lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estabas, en los controles el mago Edgardo Cordero, en nuestro equipo de producción Sebastián Villarroel y Dañada Montero, y quien les habla, Evart Gurley. Un gusto saludarles. Estamos a nombre de América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular, y 8 tiempos para estar, pensar y sentirse bien. Hoy, día 27 de octubre del año 2025, damos inicio a un programa bastante polémico, por así llamarle, que se trata sobre el miedo y el terror, especialmente en estas fechas donde se celebra el Halloween, el Día de los Santos y el Día de los Muertos. Eh, Recordemos que debemos respetar la comunicación, debemos respetar los comentarios de otras personas, las creencias y las formas de pensar. Hoy hablaremos del miedo y el terror. Así que primero tenemos que entender que el miedo es una emoción normal de todos los seres humanos. Todos los seres humanos sentimos miedo. Si no sientes miedo, realmente existe un problema psicológico y quizás hasta neurológico que deba abordarse. Por lo tanto, sería una mínima expresión de la humanidad, ¿ok? Ahora, el miedo se da por distintas características. Hay momentos de la evolución del ser humano, especialmente cuando somos niños, donde el miedo es más normal o hay miedos a ciertas cosas que van asociadas a nuestro imaginario, ¿ok? El nivel de desarrollo nos permite tener mayor inventiva o creatividad en nuestro pensamiento, ya que no están establecidas ideas completamente, o sea, nuestra cognición no está completamente establecida, sino que todavía tenemos imaginario muy fuerte y no comprendemos muchas de las cosas que se nos presentan o de las teorías que pasan frente a nosotros. ¿Okay? Ahora, el terror es una emoción que tiene gran intensidad, viene particularmente, perdón, desde el miedo, y bueno, es un miedo que se describe como una respuesta profunda y a veces una amenaza que se percibe ante un estímulo aversivo, ante algo desconocido, ante una situación inevitable o abrumadora que puede generar hasta un pánico, ¿ok? A nivel psicológico y neurológico, el terror comparte la base del miedo, pero con una activación posible de persistencia extrema en el sistema de alerta. ¿Qué pasa? Los aspectos psicológicos del terror regularmente se van dados por la ambigüedad y la incertidumbre sobre las situaciones que nos están pasando o la información que manejamos. ¿Okay? El terror puede ser desencadenado por la anticipación, o sea, cuando nos anticipamos a las situaciones que pueden pasar o al daño que podemos recibir, especialmente cuando es una amenaza que no tiene una justificación o es ambiguo su significado. Es decir, es miedo a lo desconocido más que todo, y esto permite que nuestra imaginación la intensifique. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, podemos sentir miedo, podemos sentir ansiedad, podemos sentir nerviosismo. Ahora, cuando pasamos del miedo a un miedo intenso, a un posible terror sobre la situación, tiende a generar parálisis, ¿sabes? O sea, tiendes a ver todo el aspecto negativo, en que todo me va a salir mal, tengo miedo a enfrentar esa situación y por ende tiendes a fallar. ¿Por qué? Porque caes en el pánico y no te deja pensar del todo bien, ¿ok? Tiendes a tener una pérdida de control sobre tus características principales. Puede ser una persona que tiene seguridad en sí misma, pero ante una situación desconocida que tiendes a presentar la pérdida de control y por supuesto eso genera miedo y si es un miedo intenso lo llevamos al terror, al pánico, ¿ok? Algo que es una falta de, digamos, de aceptación de la situación, no conocimiento de lo que pasa, por ende tiendo a sentir que algo malo va a pasar y que nuestro inconsciente lo lleva como a miedo a la muerte, miedo a la pérdida completa de las cosas que podemos hacer y se interpreta de igual manera.
Es por esto que el terror causa esa parálisis, causa esa necesidad de huida, tiende a generar dificultades para el proceso cognitivo, es decir, del pensamiento. A veces ni siquiera nos acordamos de cómo nos llamamos cuando tenemos terror. Entonces, es importante entender que tiene varias incidencias en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros reaccionamos a un estímulo que nos provoca miedo, está normal, es algo normal, es algo que simplemente no nos va a afectar de una manera mayor. Ahora, cuando vamos con una reacción de pánico, cuando vamos con una reacción del terror, tiende a generar un proceso ansioso bastante profundo que nos puede dejar secuelas, puede generar estrés postraumático, puede dejar trastornos ansiosos, puede generar algún tipo de dificultad para el procesamiento de la información y a partir de allí nos producen nosotros cambios en nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo clásico posterior a un accidente. Alguien que haya tenido un accidente y sintió un pánico terrible puede luego ir reviviendo en sus sueños, puede ir reviviendo luego en experiencias cuando pasa por el mismo sitio, puede generar el estrés postraumático en el que cuando te acercas a la situación aversiva nos produce dificultades constantes y, bueno, por supuesto nuestras situaciones físicas y emocionales se ven manifestadas en esa situación, ¿ok? Cuando hay pánico o terror tendemos a quedarnos paralizados. Ahora, ¿qué es lo más importante para poder manejar esto? Por supuesto, es poder retomar la cognición, es decir, poder retomar el pensamiento, la lógica, el manejo de la situación de forma lógica y a partir de allí poder reaccionar de la mejor manera. ¿Qué pasa? Nuestro, Nuestros miedos o terrores se ven muy influenciados por aspectos neurológicos. Por supuesto, como ya hablamos anteriormente, hay una activación rápida de la amígdala, ese pequeñito granito que está dentro de nuestro cerebro que tiende a diferenciar entre lo que son las emociones y la cognición, nos toma directamente por sorpresa y secuestra todo lo que tiene que ver con la forma de pensamiento racional. ¿Qué hace? Viaja rapidísimo desde el tálamo, ¿ok? Y nos va hacia la amígdala y lo que hace es que inhibe directamente nuestro lóbulo frontal. Es decir, no nos permite pensar adecuadamente, no nos permite tomar las decisiones digamos, de la mejor manera y hace que la adrenalina y el cortisol preparen el cuerpo para una acción, bien sea, eh, bueno, regularmente es la huida o la defensa, ¿ok? Aunque, por supuesto, está la parálisis. Esta parálisis nos lleva a tener una aceleración en el ritmo cardíaco, una respiración mucho más rápida, acelerada, la tensión muscular, tus músculos se vuelven piedra porque obviamente estás ya predispuesto a responder de alguna manera, comienzas a tener la boca seca, la inhibición de la salivación, tus pupilas regularmente se dilatan. ¿Para qué? Para poder ver mejor y poder defender mejor esa situación de riesgo de vida. Por lo que es importante entender que todos podemos pasar por esto, pero cuando sentimos esos síntomas es importante saber qué es lo que estamos sintiendo y poderlo manejar. Eso es un poquito difícil, pero mientras más lo practiquemos se hace más fácil. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que tenemos que evaluar qué estamos sintiendo y qué estamos pensando y a partir de allí vamos a poder ir manejando nuestra emoción y poder dar una mejor respuesta. ¿Qué pasa? Si nosotros entendemos el miedo como algo común en nuestra vida, si entendemos el miedo como algo que regularmente nos pasa o que manejamos de la manera más, digamos, inmediata constantemente, esto hace que tengamos dificultades también en los recuerdos y cómo vemos el mundo, lo que reproduce el miedo una y otra vez. Que sentimos miedo y buscar un pensamiento adecuado para poder tener una respuesta más funcional, este miedo va a ir teniendo un poco de dificultades para arraigarse, para mantenerse y comienza a generar, digamos, baja su intensidad y comienza a tener mejor entendimiento. Cuando vuelvan a pasar las cosas, podemos comenzar a sentirnos mucho mejor.
Vamos a explicártelo así más o menos. Tienes un problema de miedo hacia los perros. ¿Ok? Entonces cuando ya tú al principio tienes miedo a los perros, cada vez que hay un perro te paralizas o si quieres salir huyendo, te da miedo. Pero cuando comienzas a enfrentarte un poquito a poco, comenzar a hacer la desensibilización sistemática, ir poco a poco enfrentando ese miedo y adaptándote a la situación, entonces comienzas a tener mejor arraigo hacia el contacto con los caninos en este caso. También podemos ver muchos tipos de miedos comunes. Yo particularmente tengo miedo a las agujas, ¿ok? Entonces cuando te van a inyectar, te van a sacar la sangre, te van a poner una vacuna, cuando eres niño, por supuesto, tienes un miedo mayor, pero a medida en que vas interpretando el miedo, a medida que lo vas aceptando, vas enfrentando las situaciones, te vas acercando poco a poco bajo la desensibilización, comienzas a superar ese miedo. No es necesario ni siquiera que lo superes por completo, sino no llegar al proceso del terror. Cuando comienzas a trabajar el miedo, bueno, mi técnica en este momento es cierro los ojos, estiro el brazo y bueno, que venga lo que tenga que venir. Es una de las formas de hacerlo, pero es importante conocerte, conocer cuál es tu miedo y cuáles son tus métodos de afrontamiento. También entender cuál es la emoción que estás sintiendo y cuál es la situación que te está molestando directamente. Ahorita existe mucho miedo a lo que piensan los demás en la sociedad. Se ha arraigado ese miedo por la cultura de la cancelación, creo que es el que le llaman, la cultura del funar a la gente, y eso es algo que hace que las personas se paralicen, que no realicen las actividades como deberían hacerlas o no se dirijan de la mejor manera a los resultados que desean, sino que se van directamente hacia lo que piensan o pueden pensar los demás y a complacer a lo que nos hagan los demás o lo que nos digan los demás. Y eso siempre va a ser un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preocuparnos específicamente por nuestras emociones, sentimientos y por lo que pensamos nosotros en nosotros mismos. Ojo, siempre en base a un equilibrio y la empatía para no poder más, para no caer, digamos, en el yoísmo, en el egocentrismo, que también es un extremo bastante peligroso. ¿Ok? Le puedo mandar saludos a Iraís, Ivi, a Luisa Viamonte, a Grecia y a Tibi. Un gusto que nos estén escuchando. Estamos en contacto siempre, gracias a Dios. En el chat interactivo les dejamos un regalito, ¿ok? Que para recibirlo deben responder algún cuestionario. Se trata de un descuento en nuestro conversatorio que va a ser el 7 de noviembre en Café Tobar a las 5 p.m. Este conversatorio va a tener refrigerio, va a tener material de apoyo y está dirigido a las personas que se sienten tan consumidas por su trabajo, que sienten que su trabajo es muy fuerte y no logran disfrutar la Navidad, así como también a personas que se emocionan mucho por los días festivos y tienden a entregar mucho durante la Navidad para poder complacer a su familia y de esta manera después en enero no saben qué hacer, estamos todos limpios. Bueno, sí, eso también nos genera mucha angustia, nos genera dificultades para manejar nuestras emociones, nos paraliza también y bueno, queremos ayudarlos a alcanzar ese equilibrio. Les repito, les dejamos una encuesta en el chat interactivo para que lo puedan responder y ahí hay un regalito que es un descuento para poder asistir y poder manejar estas emociones en ese sentido, ¿ok? También le mandamos un saludo a Dafne, a Aileen, a Rosa. Gracias por escucharnos. Acuérdense de decirnos desde dónde nos están escuchando para poder saber y llevar el control bueno, el control no, el registro de cómo estamos siendo recibidos por ustedes, ¿ok? Ivy nos dice que durante su estancia en la universidad descubrió un término muy común que es el FOMO, que son las siglas de Fear of Missing Out, o miedo a perderse de algo o no formar parte. Es miedo a quedarse atrás o ser dejado de lado por los demás. Es verdad. Es No te voy a decir que es un miedo irracional por completo, porque todos tenemos la necesidad de la afiliación, es decir, de pertenecer a un grupo o de manejarnos dentro de un grupo social. Sin embargo, cuando ese FOMO se genera o se fomenta mucho y es muy grande, que es algo que está pasando ahorita, tiende a ser desadaptativo. ¿En qué sentido? Dejas de preocuparte por ti, por tus
gustos, por tus cosas y comenzar a hacer las cosas para agradar a los demás o para pertenecer a ese grupo. Es importante entender, no es que pertenecer a un grupo es malo, pero tampoco es que pertenecer a un grupo es lo más importante. Tenemos que tener conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio, digamos, autocontrol y lo que necesitamos para ser felices. Y para ser felices no necesitas simplemente complacer a los demás y que los demás digan que eres bueno o malo o que los demás te reconozcan. El que se tiene que reconocer eres tú mismo. El que tiene que entender que hay cosas buenas y malas en ti, que puedes mejorar las malas y que puedes también mejorar las buenas, eres tú mismo. Y por sobre todas las cosas, confía en ti. No dejes que el mundo se haga cargo de eso, ¿ok? Dafne nos hace una pregunta y nos dice, ¿el miedo, pánico puede afectar nuestra respiración? Motivado si puede explicar, por favor. Ok, Dafne, tenemos que entender que el miedo hace una activación inicial que produce reacciones en nuestro cerebro, directamente en el tálamo, ¿ok? Posteriormente también el secuestro de la amígdala, como hemos hablado anteriormente, y esto desencadena una respuesta de estrés, es decir, nuestros neurotransmisores, la adrenalina, el cortisol, comienzan a producirse de manera, digamos, acelerada, y esto prepara el cuerpo para la acción rápida, o sea, para bien sea el ataque o la defensa y la huida. Esto hace que aumente nuestro ritmo cardíaco, acelera la respiración, nuestros músculos se pongan tensos, genera directamente en nuestro cerebro la respuesta para podernos defender. ¿Okay? Eso es algo natural, es algo que tenemos todos. El detalle está en cuando comenzamos a tener ese tipo de reacciones por situaciones fuera de lugar o que no tienen sentido, es decir, sentido lógico en ese momento, o también cuando se vuelve algo que es desestructurado, no es directamente algo que nos genere una respuesta apropiada, sino que al contrario hace que desactive nuestras oportunidades y nuestras formas de ver correctamente la realidad. Esa es una de las situaciones que pasan. Y bueno, no es una de las situaciones, es nuestra respuesta a nivel neurológico y que genera, por supuesto, un malestar significativo. Cuando tenemos una situación de riesgo real, es algo que es funcional, es algo que de verdad nos ayuda. Ahora, cuando tenemos un problema ya psicológico de no aceptación a ciertas cosas, lo que genera es una desestructura, afecta nuestras emociones, afecta nuestro pensamiento y eso no nos permite actuar de la manera correcta, por lo que hablamos ya ahí en ese momento de una ansiedad desadaptativa, es decir, no nos permite adaptarnos a la situación, sino que al contrario, nos desadapta de la situación, ¿ok? Eh, si tienes alguna otra pregunta en cuanto a eso, con gusto te lo podemos responder, no hay ningún problema. Entrando en otro tema, o bueno, en el mismo tema, pero continuándolo, vamos a hablar de la diferencia entre el miedo entre los niños y el miedo entre los adultos, ¿ok? Y tenemos que entender que el miedo de los niños tiene que ver con la maduración cognitiva, es decir, con cómo va nuestro cerebrito formándose, formando esas capacidades cognitivas de entender y comprender situaciones, de cómo tenemos la teoría de las cosas y el por qué se producen. Por ejemplo, hice mi tareita y comenzamos a buscar cuáles son las características del miedo en los niños. Y esto nos dice que de 0 a 2 años tenemos miedo a la pérdida de seguridad básica y al vínculo principal. ¿Cuál es el vínculo principal? La madre es el vínculo principal, en otros aspectos el cuidador. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué perdemos esto? Puede ser por ruidos fuertes, puede ser por personas desconocidas, ansiedad de separación. Son situaciones que nos dan de 0 a 2 años, nos producen miedo y por supuesto generan este tipo de reacciones. Ahí es cuando ves que cuando la mamá se va, el niño comienza a llorar. ¿Por qué? Porque le genera ansiedad, le genera miedo, no tiene un buen control de sus emociones porque por supuesto no sabe hacerlo. ¿Ok? Ahora, de 2 a 4 años, la imaginación se desarrolla, pero no distingue entre el bien, no distingue bien entre la fantasía y la realidad. Y también se produce el miedo al abandono. El miedo al abandono aquí es un poco más fuerte porque ya ahora sí hay un poco de conciencia, ya tenemos más desarrollado el lóbulo frontal y por supuesto reconocemos ya cuáles son las figuras de apego. En base a estas figuras de apego
Si sentimos miedo al abandono, por supuesto, cada vez que una persona sentimos que se va de nuestro lado, una persona importante, por supuesto, nos va a generar esa ansiedad y esa angustia que tan desagradable es. De 2 a 4 años, regularmente los niños tienen miedo a a la oscuridad, a los monstruos, a fantasmas, payasos, ruidos inesperados, ir al médico, a las vacunas. O sea, son los miedos regulares. Hay otros miedos también normales para esa época. Puede haber miedos a algunos animales o algunas situaciones, pero van ya dados en el contexto en el que vive esa persona. ¿Ok? De los 4 a los 6 años hay una mayor capacidad de anticipación y conciencia de la fragilidad de la vida. Hay miedos todavía imaginarios, pero ya tienes un poquito más de conciencia sobre cuáles son las realidades y cuál es el imaginario. ¿Ok? Podemos tener miedo a monstruos, a personajes de películas, a desastres naturales. Por ejemplo, cuando hay una lluvia fuerte, hay muchos truenos, tormentas. Eso puede generar un miedo bastante fuerte. Miedo a la muerte, comienza el miedo a la muerte a ser bastante, eh, digamos, arraigado. El miedo más que todo a la pérdida de los familiares, miedo a que muera alguien que sea cercano a mí. Y bueno, miedo a ser herido como cualquier otra persona. De los 6 a los 12 años, que ya es la etapa escolar, hay un desarrollo del pensamiento lógico, hay conciencia social, el miedo se centra más ya en la autoimagen, en no ser rechazado directamente, miedo al fracaso, puede ser miedo al fracaso escolar, a salir mal en las notas, a no tener la aprobación de los padres, a no ser tomado en cuenta. Okay, al rechazo social, miedo a que cuando vaya al colegio no van a querer estar conmigo, o van a decir que soy feo, miedo a las críticas, miedo a tener un aspecto en el que no voy a tener, digamos, la mejor aceptación. ¿Ok? Por supuesto, miedo a cosas no, lógicas que todos tenemos, como miedo a enfermedades, miedo a la muerte, miedo al malandro, miedo a que haya algún tipo de inseguridad y no poder responder al respecto. Si en este momento los padres no generan un proceso de seguridad, de confianza en estos niños, lo que se genera es, por supuesto, mayor inseguridad, se generan los problemas de ansiedad, se generan los problemas por miedo al abandono, se genera también los apegos, apego ansioso más que todo, o el apego desorganizado. Y esto puede generar unas respuestas muy negativas en la adolescencia y por supuesto en la adultez. Es importante entender que hay terrores que ya son un poco más llamados patológicos, como el terror nocturno, que son miedos intensos, gritos, llantos, desesperación durante un sueño, durante una situación fuera de lugar. Ojo, no es lo mismo que la pesadilla. La pesadilla tiene, digamos, eh, una incidencia, pero una incidencia corta. No va a haber tantos recuerdos, la intensidad no es tan alta, no hay un proceso, digamos, de pánico intenso. Ahora, el terror nocturno sí te lleva a eso. Terror nocturno es algo que se arraiga en el niño, que siente mucho miedo durante esos sueños y esas situaciones y puede tender a generar conflictos hasta para poder dormir. Es decir, no me quiero dormir porque voy a tener este tipo de sueños, este tipo de cosas en la noche y bueno, genera también micción, copresis, enuresis, es decir, se hace pupú, se hace pipí, puede tener algún tipo de dificultades a nivel emocional, puede generar hasta una depresión infantil en caso de no ser bien tomado en cuenta, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos adultos, entonces a veces le decimos, ay muchacho, ¿qué es eso? Deja el miedo, vamos para adelante, no pasa nada. No, tenemos que ponernos en el lugar del niño. ¿Por qué? Porque realmente tú no tienes la conciencia de lo que él está sintiendo. Él sabe lo que está sintiendo. Tú tienes que validar sus emociones, saber que, ok, te está pasando esto, vamos a conversarlo, mira, y explicarle poco a poco cómo son las cosas. Si es posible explicarle lo que es un terror nocturno o lo que es una pesadilla, el cómo puede tener una mejor sensación durante su sueño. Yo recomiendo mucho que se haga oración a quienes creemos en Dios y reconocemos a Dios. Eh, Recomendamos mucho orar para poder conciliar el sueño y sentirse más protegido. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando pasa esto, mucha gente despierta al chamo porque también se asusta. Y no, eso no es
eso no es, digamos, la mejor opción. ¿Por qué? Porque puedes presentar después un ataque de pánico mucho más profundo. ¿Qué se hace? Se espera, puedes tomarle la cabecita, puedes estar allí, que cuando despierte sepa que está cuidado, sepa que está acompañado, que no le va a pasar nada porque está siendo protegido por sus figuras de apego, o en su momento figura de autoridad. ¿Ok? Aquí tenemos algún tipo de estrategias en las que podemos decir el legitimar la emoción, como ya les dije anteriormente, validar las emociones, no es simplemente ridiculizarlo, ay, sí, bueno, muchachito, ay, no, no, o sea, realmente eso lo que estás haciendo es no solo generando ridiculización del miedo, sino que a la vez le estás quitando la posibilidad de que él te cuente, de que él confíe en ti, de que se sienta apoyado por las personas que deberían cuidarlo, ¿ok? Tienes que ofrecerle esa confianza, esa seguridad para que el niño pueda superar esto de la forma más sana posible. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por pesadillas, por terrores nocturnos, todos hemos tenido miedo a algo en específico, especialmente cuando somos niños. Y si nosotros no damos esa validación y no damos ese apoyo, lo que vamos a sentir es rechazo y vamos a practicar entonces después el quedarnos callados. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a que lo verbalice, a que lo haga lógico, a que lo piense, a que entienda, ajá, mira, me sentí esto, sentí aquello, ¿ok? A que él mismo entienda qué es lo que está pasando. También podemos hacer que haya una exposición gradual hacia esos miedos. Por ejemplo, le tengo miedo al payaso y entonces estoy soñando que hay payasos que me van a hacer daño. Bueno, vamos a comenzar a ir poco a poco a enseñar imágenes de payaso, a conversar sobre cuáles son las funciones de un payaso. Vamos a ir a visitar donde haya un muñeco de payaso y pasarlo por enfrente, pero sin que sienta miedo, o que si siente miedo que tú vas a estar allí, que se acerque y note que no le va a generar ningún daño real y que bueno, pueda estar más tranquilo. Poco a poco esa exposición va a ir generando un afrontamiento adecuado y bueno, va a entender en base a su cognición de que puede salir adelante como eso. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente lo que hacemos es ridiculizar o negar que eso está pasando, el niño no lo va a dejar de sentir. El que quizá deje de preocuparse eres tú, pero el niño va a seguir teniéndolo. Y entonces ahí vemos cuando hay personas de 30 años que te llegan a una consulta diciéndole tengo miedo a tal cosa. ¿Por qué? Porque no fue superado cuando era necesario. Recordemos que los niños tienen un pensamiento mucho más imaginativo que nosotros y que su arraigo de pensamientos se va dando a partir de allí. Si nosotros no le damos la oportunidad de expresar cuáles son sus emociones y sentimientos, eso va a generar, por supuesto, mayor incidencia. Vamos a leer un poco sus comentarios y nos dicen por aquí. Ok, 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 quieren que ayuden un... El miedo, pánico puede afectar nuestra respiración, ya eso lo leímos, ¿ok? Saludos a José Pinder de Puerto La Cruz, un gran abrazo. Mari Rodríguez, Pierina, Alexandra. Mari nos dice, Mari siempre tiene preguntas bastante interesantes, ¿no? Vamos a ver qué nos dice hoy. El respeto por las creencias ajenas, especialmente las que rozan lo místico o sobrenatural, revela una necesidad psicológica universal de control. Las supersticiones, mitos y rituales de Halloween son mecanismos colectivos que usan para darle estructura al caos y disminuir la ansiedad ante la incertidumbre de la muerte o el destino. Con respecto a los miedos infantiles, ¿qué función terapéutica o evolutiva cumple la narrativa de terror en los niños? ¿Es la exposición controlada a los monstruos una forma de inocular el psiquismo en desarrollo, permitiendo al niño la resiliencia al crear una distancia narrativa que transforma la amenaza inmanejable en una historia con solución? Mari, yo creo que tú le estás preguntando cosas a ChatGPT y ChatGPT no te está haciendo las preguntas correctas, ¿ok? Pero te las respondo una a una. Ok. El respeto por las creencias ajenas, especialmente las que rozan lo místico o sobrenatural, revela una necesidad psicológica universal de control. La verdad es que no podemos juzgar, no podemos decir, tú no me aceptas lo que yo digo, así que única y exclusivamente me quieres controlar o quieres controlar lo que yo pienso. No. A veces algunas creencias pueden ser
digamos, ofensivas para otro tipo de personas. A veces algunas creencias arraigadas, y en especial cuando tiene que ver con creencias en lo religioso o en lo místico religioso, puede generar algún tipo de controversia, no solo por el espacio de control, sino también por nuestra creencia en lo espiritual. ¿Qué pasa con la creencia en lo espiritual? Cuando nosotros, vamos a ponerte el ejemplo católico cristiano, cuando nosotros consideramos que algo está haciendo algún tipo de llamado a fuerzas oscuras, por así decirlo, tendemos a rechazarlo y por supuesto dar la recomendación de, mira, no hagas eso porque eso hace tal cosita. Vamos a ponerte un ejemplo, mira, no juegues la Ouija porque eso llama cosas que no debería llamar. ¿Ves? Pues, no, yo no te estoy diciendo que yo quiero controlarte, sino que simplemente te estoy advirtiendo. Eso va a abrir una puerta espiritual que después va a ser bastante complicado poder solventar, porque puede traer unas consecuencias espirituales bastante complicadas, ¿ok? Nuevamente, sí, si hay algún tipo de control en algún tipo de persona, no hay ningún problema en admitirlo, pero es necesario entender por qué lo está haciendo esa persona. No podemos juzgar a todo un colectivo por únicamente algunas personas que tienen esa inclinación. Las supersticiones, mitos y rituales de Halloween son mecanismos colectivos que se usan para darle estructura al caos y disminuir la ansiedad ante la incertidumbre de la muerte o el destino. Bueno, comencemos con que Halloween era una fiesta pagana, era una fiesta de los celtas, no tenía ese nombre, no recuerdo en este momento el nombre, creo que era la fiesta de la luz, porque era el cambio entre una estación y otra. Y a partir de allí, posteriormente, la Iglesia Católica toma también este tipo de, estas fechas para poder integrar lo que es el Día de los Santos, de Todos los Santos y el Día de los Muertos. A partir de allí comienza a llamarse Halloween y es cuando comienza a tener esa incidencia en el mundo occidental, no solo en el mundo celta. ¿Qué pasa? Posterior a eso, después vienen las otras creencias, que son creencias más sociales, creencias más comerciales, que se utilizan para divertirse, para tomar un momento de respiro, una especie de carnaval. Si bien es cierto, sí nos ayuda de una u de otra manera a integrar el miedo de alguna manera o ver cómo los chamos pueden superar este tipo de miedo imaginario, pero, o sea, depende de tu creencia. Por ejemplo, la de creencia cristiana, las más arraigadas, rechazan totalmente este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, o su creencia indica, nuestra creencia indica, que abre un portal hacia cosas que no se deben. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí para decir también algo. No es falso que el día de Halloween hay prácticas oscuras. Yo estoy completamente en contra de la práctica de todo lo que tiene que ver con magia oscura, todo lo que tiene que ver con algún tipo de proceso de hechicería, brujería, etcétera. Porque más allá de si funciona o no funciona, tu creencia o no creencia, eso es un proceso de violencia y, oye, está mal. ¿Por qué? Porque es una violencia pasivo-agresiva. Es algo que tú estás haciendo para que otra persona haga esto o haga aquello, o porque le pase algo a esto o le pase algo a aquello. Además de que un proceso tuyo en el que estás tratando de obtener beneficios bajo un proceso de hechicería, ¿ok? Ojo, no lo creo yo nada más. Recordemos que en el Reino Unido hay hasta maestrías en brujería, o sea, no es algo que es del arraigo del venezolano, sino que simplemente hay mucha gente que hace esto. ¿Ok? Yo particularmente estoy muy en contra de ello. Considero que tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista lógico no tiene un sentido real. Y por supuesto, mucho más estoy en contra de todo lo que tiene que ver con esto de sacrificar animales, de desenterrar personas que fallecieron, de utilizar personas vivas en sacrificio. Hay muchas cosas negativas, feas del mundo oscuro que realmente pasan y eso es algo que yo particularmente rechazo. No juzgo, considero que las personas tienen el derecho de pensar y creer como quieran, cada quien busca su manera de actuar y de sentir, pero si me preguntas, mi recomendación es aléjate de todo eso y busca a Dios, porque realmente no tiene sentido que empeñes tu alma por algo tan insignificante como un bienestar emocional, físico o económico durante tu estancia en este mundo, ¿ok?
Nos preguntan también qué función terapéutica o evolutiva cumple la narrativa del terror en los niños. Mira, cuando hablamos de narrativa de terror tenemos que entender qué es narrativa de terror. Si yo comienzo simplemente a darle miedo a los niños por darle miedo porque eso les va a hacer bien, considero que lo que va a generar es un terror nocturno. Ahora, si comienzas a escucharlo y a explicarle el por qué pasa el miedo y luego haces las cosas bajo una anticipación previa, sí, sí puede generar algún tipo de herramienta, ¿ok? También nos pregunta Mari, ¿es la exposición controlada a lo monstruo una forma de inocular al psiquismo en desarrollo, permitiendo al niño la resiliencia al crear una distancia narrativa que transforma la amenaza? La verdad no entiendo muy bien tu pregunta, ¿ok? Pero la exposición controlada siempre ayuda a bajar el nivel de ansiedad hacia lo desconocido, ¿ok? Siempre, hacia lo que hagas, todo lo que hagas, que le hagas una exposición controlada, es decir, una desensibilización sistemática o un poco a poco, por así decirlo, esto te va a ayudar a generar menor ansiedad hacia ese estímulo, ¿ok? Vamos a compartir un poquito más de lo que es el origen del Halloween. Y bueno, tiene que ver con, como decía, la fiesta celta del Samhain, que es un festival de la cosecha que marcaba el final del verano y el momento en que se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos se difuminaba. Es decir, la pared que separaba el mundo de los muertos y de los vivos terminaba bajándose justo ese día. ¿Ok? ¿Qué pasa? Luego viene la apropiación cristiana. La Iglesia Católica estableció el Día de Todos los Santos como el 1 de noviembre y el Día de Todos los Muertos como el 2 de noviembre, los fieles difuntos. ¿Ok? ¿Qué pasa? El término Halloween se crea a partir de ahí, All Hallows Eve, es decir, víspera de todos los santos. Esto indica que se cristianizó esa creencia celta para darle, es como un preámbulo antes del Día de Todos los Santos. Eh, Recordemos el orden. La cultura celta trabaja en base a las creencias que tiene su cultura de la separación de las estaciones, el día de la cosecha, y a la vez comienza a generar un proceso distinto en el que consideran que la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos se presenta. ¿Ok? ¿Qué pasa a partir de allí? Después vienen los cristianos, generamos una adaptación de ese día como el preámbulo al Día de Todos los Santos y posteriormente viene nuestra adaptación cultural occidental, que es la adaptación cultural comercial, en la que ahora se volvió una festividad tipo Halloween, en la que se comparte, tipo algún tipo de carnaval, en la que se resalta más los disfraces, el disfrute, la fiesta, el compartir algún tipo de dulces y de golosinas con los niños, que haya una interacción, competencias de disfraces, etcétera, decoraciones, ¿sabes? Nosotros tendemos a adaptar las creencias como si fuesen nuestras, ¿ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es importante entender que todos tenemos el derecho de asumir estas creencias como nosotros querramos. Nadie puede imponerte que si es bueno, que si es malo, que si no lo hagas porque te va a pasar tal cosa. Ok, está bien. Entiendo que esa es tu creencia, pero no tenemos el derecho de hacer que las demás personas vivan la vida a como nosotros queremos. ¿Ok? Es importante que entendamos que hay una legitimidad actualmente en Occidente para celebrar este tipo de cosas y que tú puedes tener estrategias si tu chamo quiere tener este tipo de celebraciones. Ah, pero ¿cómo va a ser eso? Yo estoy en contra. Ok, bueno, entonces, ¿qué tal que lo disfrazas de nube? O lo disfrazas de algo que sea positivo o que sea algo significativo para su crecimiento personal y comienzas a darle la instrucción de que, o sea, esta persona es buena por tal cosa o esta persona, este disfraz es por esto y esto y esto. Así tú puedes ir dándole el resignificado que tú en tu creencia y tu desarrollo de las situaciones puedes apropiarte también. ¿Qué pasa? La idea es darle
sustituir o adaptar el significado que regularmente se le da, bien sea en los orígenes o en el proceso del cristianismo, para el manejo adecuado según tu familia. ¿Por qué? Porque también es muy triste cuando vemos a niños que todos están celebrando algo y tú no puedes ser incluido porque eso es malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sugiero? Vamos a tratar de hacerlo, adaptarlo a nuestras creencias, hacer nuestros juegos específicos, buscar la manera de que estas creencias, si bien es cierto, no son de tu gusto, pero que puedes adaptarla y explicarlo de una manera más constructiva. Puedes hablar de la fiesta de la cosecha, hablar de la fiesta de la luz, utilizar esas calabazas como algo para celebrar que hubo la cosecha como tal. O en el caso de los cristianos católicos, podemos utilizarlo como el preámbulo al Día de Todos los Santos, para poder celebrar que hay personas que en base a su conducta se han acercado al camino que nos dejó Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo importante es gestionar la interacción social, no simplemente castrar. Castrar es simplemente cortar la oportunidad. No, puedes gestionar la interacción social. Ok, tú puedes jugar con tus amigos, puedes echar bromas, pero realmente en nuestra familia esto significa esto y esto y esto. Hay otras personas que te van a decir que significa otra cosa, pero en nuestra familia nosotros lo hacemos por esto y puedes acercarte. También le puedes decir cuáles son los riesgos, por supuesto. También le puedes decir cuáles son las cosas que no te gustan de ello y darle la significación adecuada. Lo importante es comunicarte, explicar, hacer entender, no única y exclusivamente es porque es malo y yo lo digo. No, así no se trata a un niño. Aunque a muchos nos han tratado así, pero realmente eso no te va a dar un bienestar emocional ni cognitivo en tu chamo. Lo importante de esto es que, si bien es cierto, se celebra el terror como tal, eso es algo que es una emoción poderosa, es algo que puede generar daños y conflictos, y que tú tienes el derecho y a veces hasta la necesidad de generar una convivencia sana, una libertad de conciencia, de respeto, respetar tanto a los demás como respetar tus propias creencias. Hay personas que se ponen muy molestas porque no se debería celebrar. Entendemos eso, no hay ningún problema, también lo puedo entender, pero eso no te da derecho a agredir a los demás en base a tus creencias, ¿ok? Recordemos, el mundo no gira alrededor de nosotros, sino que nosotros estamos en un mundo multipolar en el que todos tenemos una forma de pensar. Saludamos al señor Rafael Presilla, a Yanlini de Santiago de Chile, un abrazo a todos, ¿ok? Nos preguntan, Rafael, me gustaría consultarles si tienen conocimiento de ONGs que apoyan temas de salud mental, apoyo en el manejo de emociones, ansiedad, entre otros, que tengan presencia a nivel nacional o tengan alguna alternativa virtual. De ONGs no tengo conocimiento en este momento. Te puedo recomendar, si es un proceso de emergencia, puedes comunicarte con la Federación Venezolana de Psicólogos, que tienen su línea de ayuda para la prevención del suicidio. ¿Ok? Como alternativa virtual a nivel nacional e internacional, podemos recomendarte a América SS Health Service. En el grupo que es interactivo, luego te ponemos las redes. También están en cada una de las grabaciones, también está allí. Atendemos a nivel presencial y también vía online, ¿ok? Grecia nos dice, creo, creo que Mari con la última pregunta se refería, por ejemplo, si expones a los niños a estos miedos de forma segura, como el Halloween, las películas de terror, los cuentos y esas cosas, los ayudas realmente a ser mentalmente más fuertes. Algo así como una vacuna mental contra el miedo. Mira, como dije, la exposición gradual siempre va a ayudar a que haya menor ansiedad cuando te enfrentas a algún tipo de estímulo aversivo. ¿Ok? Sí puede ayudarte a eso. Ahora, tienes que tener mucha conciencia de qué es lo que realmente estás haciendo. Considero que la comunicación, la orientación y la anticipación es decir las cosas antes de que pasen, la anticipación es explicar antes de hacerlo, enfrentar las cosas, siempre nos va a ayudar a tener una mejor reacción ante los conflictos o ante las situaciones que se presentan. ¿Qué considero más importante todavía? Que si
tú tienes algún tipo de creencias, comprendas que no tienes que coaccionar a las demás personas a que sigan tu creencia y tampoco puedes castrar a tus hijos en el sentido de que no vas a hacerlo porque eso es malo y ya. Te repito, es hacer las cosas bajo una información adecuada, bajo el manejo adecuado de tu perspectiva y que no tenga un proceso de choque contra la sociedad, ¿ok? No te estoy diciendo que debes aceptarlo abiertamente, no, pero tampoco puedes hacer que tus hijos simplemente no tengan algún tipo de disfrute porque tú no quieres. Es mejor orientar y adaptar en base a tus creencias a simplemente esto no existe y esto es malo, ¿ok? Debido a los resultados del cuestionario, tenemos 5 descuentos al 20%, 8 descuentos al 10% para el conversatorio. Es necesario recordarles que tenemos un conversatorio para el día 7 de noviembre en Café Tobar a las 5 de la tarde, que se va a tratar de cómo manejar la ansiedad económica y por supuesto el cómo manejamos la información hacia la celebración en Navidad, cómo poder llevarlo con una mejor administración y se llama cómo cuidar la salud mental y el bolsillo en diciembre. Y bueno, va dirigido justamente a esas personas que se estresan mucho, que sienten ansiedad porque obviamente no tenemos dinero, porque no nos alcanza para todos, o aquel que también gasta mucho en diciembre, que pasa mucho, y después tenemos las consecuencias en que no tenemos cómo pagar el alquiler o no tenemos cómo pagar el colegio del chamo. La idea es darles la oportunidad de que puedan tener mayor información, educar, poder entender que hay alternativas para esto y enseñarnos a todos, porque todos lo necesitamos, a tener una mejor administración tanto en la parte económica como en la parte emocional. ¿Okay? Diciembre para el venezolano es una fecha bastante, bastante comercial, por así llamarlo. Si bien es cierto, celebramos la venida del Niño Dios, si bien es cierto, compartimos en familia, pero también hacemos gastos en comidas típicas, en los regalos, en los estrenos, en múltiples cosas, en que tienes que regalarle a tal porque que él es mi amigo, porque es mi vecino, y siempre tenemos un compartir bastante profundo. También hay algunas cosas que, como la ingesta de bebidas, que se convierte en bastante frecuente y alta, cosa por la cual tengo que decirles por favor cuídense todo de forma moderada, sin caer en excesos. ¿Por qué? Porque el alcohol no es amigo de nadie. Puede ayudarte o hacerte querer o creer que estás bien, pero realmente los resultados al final terminan generando algún tipo de dificultades, ¿ok? Ya para nuestro último bloque es importante conversar sobre nuevamente lo importante que es el no ser sesgado en nuestras creencias. Nosotros podemos creer y acompañar nuestras creencias con lo que deseamos o como queremos, ¿ok? Pero no podemos obligar a las personas a que sean, digamos, imitadores de nuestros pensamientos. Lo que podemos hacer realmente es conversar, podemos debatir, pero no debatir para tener la razón y ya, porque yo soy el único dueño de la razón. Lo que tenemos que hacer es debatir para comprender, para entender por qué el otro tiene ese punto de vista, dar tú tu punto de vista y hacer ver cuáles son tus razones, bien sean morales, religiosas o de la forma que tú consideres que puedes ir haciendo. ¿Ok? Es necesario entender que en tiempos de polarización como la que vivimos desde hace bastante tiempo, no podemos simplemente creer que tenemos la razón absoluta. Llegar a consensos, llegar a términos medios, llegar a entender que todos tenemos un proceso de participación importante y no únicamente que yo tengo la verdad sobre la mesa, es algo necesario. ¿Ok? Recuerden también que si hay algún tipo de problema para el manejo de la ansiedad, del miedo, del terror, es necesario que vayamos con un profesional de la salud mental. Nunca les voy a decir que no asistan con algún profesional o con algún trabajador de la parte holística, eso es decisión de cada quien, pero mi recomendación siempre va a ser vayan primero con lo que está científicamente probado.
Si es necesario ir a un psicólogo o un psiquiatra, no tengan miedo, eso no les va a hacer daño, más bien al contrario, les vamos a dar las herramientas necesarias para que tomen en cuenta su salud mental. Y si después quieren ir a cualquier otro tipo de terapia holística, bueno, adelante, pueden tener esa correlación y perdón, pueden tener hasta un muy buen resultado en conjunto. El detalle está en no única y exclusivamente se dirijan hacia el área holística. ¿Por qué? Porque puede resultar en algunas personas, pero en otras no. A veces quedan espacios abiertos a nivel emocional que después tenemos que corregir y eso puede llevar hasta la pérdida de la vida, hasta autoatentar contra ti mismo. Y es necesario entender que cuando hablamos de miedos, hablamos de terror, hablamos de pánicos, eso es algo que te paraliza, eso no es algo que simplemente, bueno, ya pasó y ya, no. Además de que puede ir en crecimiento cada vez que se produce, no es algo que tenga un freno automático, sino que al contrario puede ir en crecimiento. Vamos a ponerte el ejemplo de las personas que comienzan con una ansiedad social y terminan con un proceso en el que no pueden salir de su casa. Eso es algo que es significativo, es algo que es bastante complicado y tenemos que después trabajar muchísimo para el manejo de esa ansiedad y esa angustia. ¿Ok? Es importante que entendamos nuestros procesos de miedo no se quedan allí, al igual que los procesos depresivos, eso sigue y sigue aumentando aunque no nos demos cuenta y al final terminamos siendo víctimas de ellos y pueden generar muchísimo malestar en nuestra vida, pueden generar que no haya una solución adecuada hacia las cosas, pueden generar que tengas problemas en todos tus ámbitos, tanto laboral, personal, familiar, de pareja. Los problemas psicológicos regularmente generan esto. Y es importante que cada uno de ustedes o de nosotros tomemos en cuenta que para solventarlos debemos ir con un especialista, no con cualquier persona, no con que lo voy a hablar tomándome algo con mi mejor amigo, se va a solucionar. No, si fuese así ya se hubiese solucionado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que hay soluciones mucho más adecuadas y que no simplemente tenemos que caer en la retórica de, bueno, yo puedo solo, yo no necesito a nadie para poder hacer esto, mis problemas no tiene por qué conocerlos nadie, no, no. O sea, realmente ya salimos de esa estigma hace muchísimo tiempo, ya sabemos que la salud mental es algo real, que tenemos que contrarrestarlo, que tenemos que mantenerlo, que tenemos que hasta fomentarlo y hasta prevenir, si es posible, algunos tipos de dificultades. Cuando tenemos algún momento de euforia, cuando tenemos algún momento de ansiedad máxima, o sea, ahí también vemos problemas de ansiedad y, perdón, problemas de salud mental. Y esos problemas de salud mental van dejando secuelas una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, y al final terminas teniendo una vida incapacitante, ¿ok? Hay dificultades en los que hemos pasado algún tipo de experiencia traumática. Esas experiencias traumáticas, si no las resolvemos, con la evitación no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque al final el terror va a seguir allí y en algún momento la vida te va a llevar hasta enfrentarlo. Entonces considero que teniendo mejores herramientas, mejores maneras de llevar las cosas, podemos lograr mejores resultados. Vamos a poner ejemplos a las personas que les da miedo viajar en avión. Cuando le da miedo viajar en avión y entonces nunca viajas, nunca vas, siempre tienes alguna excusa, siempre te pierdes las mejores oportunidades, los mejores paseos y simplemente es algo que podemos trabajar con exposición gradual o con algún tratamiento por parte de un psiquiatra para bajar la ansiedad o podemos hacer, por ejemplo, yo aplico la técnica de integración cerebral, también se puede manejar algún tipo de traumas con eso, ¿ok? Nos comenta Dafne, un excelente programa, gracias por la respuesta a mi pregunta. Puedo expresar que el miedo nace de la percepción de peligro, sea de forma real o imaginaria, tal cual es así. Recordemos que hay etapas de la infancia en donde los miedos son más sensibles que otros y a medida en que vamos madurando y va madurando nuestra corteza prefrontal, allí comenzamos a manejar más nuestra forma de pensar, nuestra cognición y vamos eliminando miedo en base a la información que tenemos o arraigando miedo en base a la información que tengamos. Entonces sí, tiene que ver en
en la percepción de peligro. También tiene que ver que nosotros percibimos lo que no conocemos como peligroso. ¿Ok? Cuando tenemos incertidumbre, se forma un peligro real. Entonces, o sea, para nosotros. Si es incertidumbre, no significa que sea malo, sino que simplemente no lo conocemos y que con ir enfrentándolo poco a poco podemos superarlo. ¿Ok? Recordemos que estamos en lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, bajo los controles del mago Edgardo Cordero, el equipo de producción Sebastián Villarroel Dayana, quien les habla Evar Burley, nuestros patrocinantes America SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. También gracias a Ocho Tiempo para estar, pensar, sentirse bien. Quiero dar nuevamente la bienvenida al 2 de noviembre, el Día de los Muertos, a los amigos del Barcelona y por supuesto al Halloween, a las viudas del señorito Lamine Yamal. Dios me los bendiga siempre, siempre vamos a estar en esto de poder entender que no siempre van a tener la razón, que porque aparezcan un día no significa que resucitaron. Dios me los bendiga a todos. Los voy a dejar con un tema bien sabroso que a mí me encanta, que lo dedico exclusivamente al personal que trabaja con nosotros y que se dedica a darle la mejor producción para ustedes. Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden el conversatorio del día 7. Asistan, créanme que les va a gustar. Es algo que va a estar muy bueno. Vamos a hacer unas actividades bien chéveres y vamos a ir explicando cuáles son las mejores alternativas para estas navidades. También les invitamos a nuestro siguiente programa, que será un programa muy chévere, muy bueno. Espero bastante participación porque vamos a hablar del chisme y la envidia, qué significa, qué implicaciones psicológicas tiene y cómo podemos manejarlo. Dios me los bendiga, un abrazo a todos, los quiero mucho, cuídense y bueno, nos vemos en la vía. Hasta luego.